Está grabado, continuar. Perdón. Ok. Buenas noches a todos. Vamos a tocar el día de hoy cómo aplicamos las herramientas del coaching a la gestión de cobranzas. Este servicio que muchos en el ejercicio a veces es un poco dura, en el sentido de que a veces uno termina siendo una esponja de muchas emociones en el momento que llama a un cliente. Entonces, cómo manejar estos sentimientos, estas emociones, cómo aplicar varias de las herramientas que aprendemos en el proceso de entrenamiento del coaching, que podemos ir aplicando en esta gestión. Bueno, voy a empezar toda esta presentación con una frase de Steven Pinker. Cuanto más se piensa y se interactúa con otras personas, más te das cuenta de que es insostenible privilegiar tus intereses por encima de los de ellos. Esto va mucho con el pensamiento de servir de la escuela de coaching a la cual pertenezco. ¿Por qué hablamos de este sentir, de esa interacción que existe entre el cliente y el gestor de cobranzas o la persona que realiza cobranza, encargada de la cobranza? Dentro de ese escenario existen tres protagonistas: la empresa, el cliente y el que realiza la gestión de cobranza. Todas las palabras que fluyen entre en esta interacción o el mensaje que está encargado de dar el gestor de cobranzas al cliente definitivamente generan un impacto. El cómo se dice, el cómo, si somos claros en la conversación, respetuosa en la conversación, nuestra capacidad empática en nuestra conversación, puede generar algún juicio, alguna sensación en el cliente. Puedes llegar a los resultados realmente que esperas, con qué trato estás aplicando a tu cliente. Hoy lo que realizas en un cliente afecta la imagen de manera potencial en la imagen de la compañía. Y toda una inversión que ha llevado mucho tiempo puede comenzar a generar como un castillo de naipes que se puede derrumbar, algo que a la compañía le costó años en diseñar una imagen humana, una imagen amigable con el cliente, una imagen de confianza. Entonces, si bien es cierto, uno mira la primera parte, que es cuando captas al cliente, pero tú a veces te preocupas, la empresa se preocupa mucho por captar. Pero ¿qué sucede cuando este cliente está pasando una crisis, una situación? Deja de ser cliente nuestro, deja de ser un promotor, alguien que puede afectar su comentario en el mercado, cómo es tratado. Y por el otro lado de la mirada, ver el gestor de cobranzas. ¿Qué emociones trae? Si está escuchando al cliente, pues si entiende que puede ser una situación temporal. Para esto, nos identificamos pues que el cliente es una versión, es una persona que viene con un mundo con él, ¿no? El cliente tiene su familia, tiene amigos, conocidos, y el mundo en sí ahora es mucho más rápido que de evidenciar algún efecto en minutos, una mala atención. Uno puede cobrar, puede gestionar la cobranza, pero sin necesidad de agredir, de ser agresivo en la conversación. La firmeza en la conversación es una cosa y la agresividad en una conversación es otra. Entonces, las redes incrementan el hecho. Si el cliente no, me trataron mal, me llamaron con una frialdad, yo soy un buen cliente, apenas me demoró 15 días, me están llamando. Miren cómo estamos en esta crisis, en esta pandemia, acaban de cambiarme el trabajo, me van a liquidar. Yo ya pensé cómo hacer el pago, pero sin embargo me llaman tratándome como si fuera alguien delincuente. ¿De cuándo aquí en 15 días pasé de cliente a alguien que no me quieren ni tratar bien? Entonces, ese tipo de hechos, más en este momento que es tan crítico, necesitamos humanizar a las compañías, humanizar nuestra conversación con los clientes. Y por el otro lado, si queremos realmente resultados con el cliente, necesitamos escuchar a ese cliente. Esa escucha activa que nos enseñan y nos insisten en las capacitaciones de coaching, pues aplicarlo. ¿Cómo es esta escucha activa? Vamos a ir avanzando a medida que vamos en la exposición.
vamos a ir preguntándonos a poder llegar a conclusiones que nos pueden ayudar en nuestra gestión. Bien, ¿qué hacer con el cliente? ¿No? ¿Qué hacer? Entonces, ¿cómo tratar a este cliente? La pregunta es, ¿cómo hablarles? ¿Cuáles son las preguntas poderosas que pueden activar un compromiso del cliente? ¿No? Una toma de conciencia que, pues, bueno, pues tiene una responsabilidad. Quizás la tiene, pero nosotros le hemos preguntado, ¿cómo está, cómo podríamos captar su emoción? Cuando hablamos por teléfono con alguien, ¿nos imaginamos a la persona que está al otro lado? Cuando ustedes han hablado con alguna persona y más o menos se imaginan sus rostros, si está alegre, si está triste, si está deprimida, si está enojada, todas esas condiciones pueden hacer que la persona esté presta a rediseñar su situación financiera, a rediseñar sus objetivos, porque nuestro cliente fue cliente durante buen tiempo y tuvo objetivos, tenía sueños. ¿Dejó de tenerlos? ¿O es momento que vuelve a conectarse con su sueño, vuelve a crear otro, a reinventarse? ¿Nosotros podemos ser parte de esa reinvención que puede desarrollar el cliente? Busquemos entonces. Vamos a ver un video en el que sucede usualmente una llamada dura. Es una simulación, si bien es cierto que le he tomado de terceros, pero que nos puede servir para la explicación que estoy dando, y aquellos que no se han dedicado a cobranzas o alguna vez deben haber recibido una llamada de algún área de cobranzas que debe haberlo vivido de alguna manera esto, ¿no? En minuto 8. ¿Dónde está el cursor? Aló, buenos días. Buenos días, le saluda la señorita Paola Saavedra del Banco BCP. ¿Puede comunicarme con el señor Jorge Piedra? Sí, señorita, él le habla, dígame. Señor Jorge, el motivo de mi llamada es para informarle que hasta el día de hoy usted tiene una cuota vencida de 380 soles con 38 céntimos. Queremos saber cuándo se va a acercar a una de nuestras agencias para que cancele su cuota. Ay, señorita, por favor, solamente son unos días de atraso, es una cuota atrasada, hermano. ¿Qué tanto problema me puede hacer por eso, por favor? Señor Jorge, si se realiza esta llamada es para comunicarle que si usted continúa atrasado, esto afectará en su calificación a las centrales de riesgo. Disculpe, señorita. ¿Qué se refiere con calificación central de riesgo? No lo entiendo, no me confunda más, por favor. Bien, en las centrales de riesgo la calificación se obtiene de acuerdo a al comportamiento que tiene nuestro cliente. Si usted paga puntual o tiene días de atraso, entonces si usted continúa atrasado en su cuota, afectará que posteriormente se le nieguen más créditos. Señorita, por favor, escúcheme. Yo he tenido un crédito anterior con su banco y le he pagado todas sus cuotas, le he pagado al día. Incluso hasta he llegado a pagar adelantado las cuotas. No creo que por unos días de atraso me van a estar haciendo tanto problema, me van a estar llamando, me van a estar molestando. Efectivamente, señor Jorge, los días de atraso que usted tiene hace que se generen más intereses. Entonces aumentaría la cuota que usted estaría pagando posteriormente. No queremos que suceda eso, por eso es el motivo de mi llamada. Acordar con usted un compromiso de pago, bien, acordar una fecha para que no siga atrasada en su cuota. Señorita, mire, no es que yo no le quiera pagar. En realidad es porque he tenido unos problemas familiares y he tenido que viajar de urgencia, y motivo por el cual he salido de mi trabajo, he tenido que salir de mi trabajo y estoy recién acomodándome a otro trabajo. Yo no es que no le quiera pagar, en realidad yo lo voy a pagar después, o sea, no le veo ningún problema, por favor. Bien, señor, entonces quedemos bien en una fecha para que pueda indicarle observaciones y así no se complique o no empeore su calificación. Señorita, mira, vamos. Con mi trabajo anterior, todavía estoy esperando mi liquidación, en realidad, y no tendré que esperar hasta la fecha donde me den mi liquidación para poder recién acercarme a pagar esa cuota. Bien, en todo caso, por favor, ¿en cuánto cree que usted pueda acercarse a nuestras agencias? A ver, señorita, disculpe, a ver, mi liquidación me la prometieron para el 15 de diciembre de este mes, perdón, del 15 de diciembre, y entonces yo estaría acercándome el 16
en cualquier hora. En ese día podría acercarme. Bien, entonces quedamos el 16 de diciembre, ¿correcto? De acuerdo, sí. Está bien, ¿me indica por favor el lugar en el cual usted va a pagar su cuota? A ver, entonces la agencia que está más cercana aquí es en San Isidro, entonces en esa agencia iría entonces a pagar mi cuota. Entonces, hasta ese momento hemos visto una relación entre el cliente y entre el gestor, pero existen varios puntos que debemos tomar en consideración. Primero, ¿quién es el cliente? Si bien es cierto, el cliente se ha abierto directamente a la persona, a decirle quién es, qué situación crítica tiene, qué está sucediendo, qué no ha sido su comportamiento, se siente ofendido, cómo se siente ese cliente, se siente preocupado. En esta conversación, si bien es cierto, en esta simulación, los sentimientos tratan de imitarlos, pero en la vida real uno siente cuando una persona está en estado depresivo, estado de ira, estado de frustración, su voz entona miedo inclusive de cómo va a ser su situación. Entonces, la gestora preguntó qué sucedió con su situación. No lo hizo, ¿no? No preguntó. Fue el cliente que inició. Si no, el cliente no lo hubiera explicado, quizás hubiera comenzado a replicar un montón de razones o justificaciones que no eran ciertas. Entonces, para que nosotros hagamos una conversación efectiva, nosotros también tenemos que aplicar la escucha activa. Es decir, hacernos preguntas. ¿Cuál es la tonalidad de voz del cliente? ¿Busca la confrontación? ¿Lo sigo en su confrontación? ¿Me vuelvo más fría? ¿Me vuelvo más dura? ¿O suavizo mi conversación? ¿Suavizo mi tono de voz para entonar y que el cliente replique y se iguale su nivel de conversación, su nivel su tonalidad de voz hacia mí? ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que exista una conversación de verdad, donde el cliente comience a tomar un estado de conciencia de que sí, está en un problema de deuda, pero que también puede generar una solución. El estado de pánico, el estado de estrés, el estado de miedos, bloquean la capacidad de creatividad de la persona. Bloquean que ellos puedan ver alguna otra solución. Bloquean una buena conversación que fluya en una realidad de un acuerdo real que existe entre él con el cliente. Entonces, conviene, una vez terminada cada sesión, porque las primeras sesiones, aquellos que no han practicado esto, estas herramientas que son preguntas poderosas que salen de la experiencia de no solamente de un solo gestor. En esta gestión de cobranzas, yo tengo entendido que siempre hay muchos que realizan la cartera de cobranzas y que como compañeros pueden compartir situaciones que están viviendo con determinados clientes, porque sucede que nos puede volver a suceder, nos puede volver a caer a un cliente del mismo tipo, del mismo sentido. Entonces, compartir esas experiencias con sus compañeros, compartir esas experiencias con la supervisora o con el jefe, con la persona que está encargándose de la unidad. Así sea que tú estés en casa. Pueden hacer un Zoom, pueden hacer reuniones para que puedan llegar a saber intercambiar las experiencias de esas conversaciones. ¿Qué preguntas debía haberle hecho para que él me diga la verdad, qué le está sucediendo? Si realmente me está poniendo un viaje de justificación, porque ¿cómo voy a hacer un acuerdo con quien no me dice la verdad? ¿Cómo podemos buscar una solución entre el cliente y la empresa si él no se abre a decirme qué realmente está sucediendo? Porque va a ser compromisos que van a ser fallidos, van a ser acuerdos y su palabra, la palabra que es tan importante del cliente, no termina cumpliéndose y se convierte en un hábito que no va a ser beneficioso para las dos partes. Entonces, hay que acordarse de la humanidad que debemos llevar siempre en estas comunicaciones. El coaching es eso, ver al otro, ver cómo siente el otro, buscar si realmente él está visualizando el futuro, si está en capacidad de hacerlo, porque quizás el miedo, el estrés no lo ha logrado. En la primera llamada es posible que encontremos a un cliente agresivo, temeroso, quizás frustrado, y esa situación no le va a dejar pensar. Pero si, señor, podemos volverle a hacer otra llamada la siguiente semana y usted cree que podríamos tener un camino más, puede usted visualizar algo, una salida de su situación,
inspirarlo y motivarlo al cliente a que vuelva a verse y que comience a organizar sus ideas y comience a mirar ese problema no como un problema, sino como un reto más de los que él ha inventado en su vida. El hecho de que la señorita le indica, este señor le va a traer consecuencias de Infocor y todo, yo creo que ahorita medio mundo está en esa situación de Infocor, que es lo que sucede en Perú, que es un registro nacional de deudores, que te impide acceder a un crédito. Los argumentos que la señorita dijo, ahorita yo no creo que sean muy valederos en este mercado, ahorita en la situación que tenemos, porque muchos han caído en falta de trabajo, han tenido suspensión, qué sé yo, N cosas han bajado sus sueldos. Entonces estamos en una época en la cual no solamente debemos ayudar al cliente a rediseñarse, sino a que tome conciencia de que puede generar un cambio de sí mismo. ¿Qué herramientas tiene? ¿Qué situaciones? ¿Con qué familiares usted cuenta? ¿A qué se dedica? ¿Y qué podría hacer? ¿Podría evaluarlo? El hacerle preguntas poderosas que le puedan ayudar a proyectarse a buscar una salida. Y si no, como entidad, saber pues a qué nos estamos atendiendo con el cliente para saber qué hacemos con él. Pasamos a la siguiente. Quiero que escuchen una más rapidita de la tonalidad de voz que usa esta gestora y la forma de comunicarse con el cliente. Ay, perdón, era el anterior. Un ratito. Ahí. Aló. Muy buenas noches, por favor, ¿será tan amable comunicarme con el señor Jairo Javier Martínez? Sí, señora, con él habla. Muy amable, señor Martínez, buenas noches, le habla Angélica Ospina del Banco de Occidente. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, señorita, gracias. Señor Martínez, el motivo de mi llamada es para saber el motivo por el cual usted no ha realizado el pago de su cuota del crédito hipotecario. A ver, lo que pasa es que en la empresa me cambiaron la forma de pago. Ahora me pagan mensual. Entonces, pues yo tomé la decisión de cambiar las fechas de mis pagos. Claro que sí, entiendo, señor Martínez. En ese momento le confirmo que la llamada está siendo grabada y monitoreada por fines regulatorios de la Superintendencia Bancaria. ¿Está de acuerdo? Sí, señora. Señor Martínez, vamos a hacer entonces en este mismo momento un acuerdo de pago para que quede grabado y quede con la satisfacción de que se va a hacer el pago correspondiente a su cuota de este mes, ¿le parece? Muy bien, señorita, correcto. Le confirmo, señor Martínez, que su crédito hipotecario, la cuota de su crédito hipotecario está por 332.000 pesos, los cuales deberán ser pagos el día 8 de octubre. En este momento vamos a hacer el acuerdo de pago para el día 25 de octubre, ¿está bien? Sí, señora, perfecto. Le confirmo nuevamente, por favor, tenga presente que el pago de la cuota es de 332.000 pesos y se efectuará el día 25 de octubre. Esta cuota no está incluidos los intereses de mora para este mes. En la siguiente facturación para el mes de noviembre, usted va a encontrar allí los intereses de mora además por el pago atrasado. Bueno, muy amable, señorita. Bueno, señor Martínez, recuerde que mi nombre es Angélica Ospina y que en el Banco de Occidente estamos prestos a servirle. Que tenga muy buena noche. Hasta luego. Como verán, esta comunicación ha sido más amigable. La tonalidad de la voz de quien consulta, quien pregunta, y le pregunta la razón del por qué no ha podido pagar. La persona, si bien es cierto, tiene una comunicación al cliente en el cual están haciendo una simulación, si bien es cierto, el cliente ha respondido un poquito más empático. Pero la forma de saludar, la forma de presentarse, la tonalidad de la voz, ayuda mucho a que el cliente no le reciba con guantes de box, con ganas de botar toda esa frustración a una persona que le está cobrando. Entonces, conviene de que nosotros primero preparemos qué preguntas debemos hacer, cómo debe ser nuestro posible diálogo con el cliente y prepararnos. Entonces, para ello les estoy compartiendo con ustedes esta imagen que viene a ser prepararnos delante, tomar en consideración todas las cosas que hice después de la llamada, preguntarme si estuve bien con mi escucha, si logré mi propósito, es decir, él me dijo su sentir,
ya sé qué es lo que pedía el cliente, lo apunté, mantuve mi presencia. Si es que en un momento algún cliente te comienza a gritar, tú mantuviste una imagen y presencia respetuosa ante el cliente. Pude hacerle algunas preguntas poderosas de las cuales me diga con certeza, realmente puedo o no pagarle, o voy a hacer tal cosa, voy a hacer otro negocio, o estoy esperando una liquidación, como dicen en esta simulación. Después de una llamada, definitivamente también convendría realizar un feedback con mi equipo de trabajo. Si me dejé llevar por las emociones, si las emociones del cliente han pasado a mí y ahorita estoy con un genio o estoy con una tristeza, ¿cómo me sostengo con mi equipo de trabajo? ¿Cuáles son las rutinas que puedo aplicar con mis compañeros? Bien, entonces, antes de definir con qué clientes debo seguir el procedimiento de cobranzas, cuáles más debo seguir llamando, cuáles debo seguir persistiendo, porque es posible que tengamos un acuerdo muy pronto en la primera llamada, puede ser en la tercera llamada, no lo sabemos, porque se tienen que cumplir un tema de metas, si bien es cierto. Nosotros debemos trabajar con la supervisora y evaluar cada caso que nos ha llevado a obtener o no posibles buenos resultados. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una medición de la gestión de emociones. ¿Cómo lo sentimos al cliente? El cliente está en un proceso de equilibrio, está en capacidad de poder tomar decisiones, gestionar compromisos, está en capacidad de poder rediseñar, reubicar el sentido y su propósito propio del cliente, ¿no? Él está en capacidad de poder definir un cambio, va a poder salir del atoro. El trabajo de equipo que estoy realizando con mis compañeros, de alguna hora me han dado algunos tips que lo puedo preguntar a él como para que él pueda visualizar alguna salida en la siguiente llamada. El cliente ha identificado algún equipo en su familia, en sus socios, que le puedan solucionar o pueda verlo como una salida. El cliente está en capacidad de aceptar esta situación como un aprendizaje, o todavía piensa él que está en mala racha completa. Entonces, si aunque lo siente así, ¿cuál es su forma de rediseñar? Si ya cuenta con un plan en la siguiente llamada, si no te puede responder a hoy día. Entonces, de acuerdo a ello, uno puede realizar un filtro y de acuerdo pasar al siguiente con un acuerdo con el cliente. Esta gestión manejada de esta manera genera menos impacto para el cliente mismo. En el cliente queda una sensación de respeto y una sensación de obligación y responsabilidad para con la obligación que tiene como la empresa. Y por tu parte, como ser humano que tienes pasión por tu trabajo, no lo vas a ver como un trabajo pesado en el cual yo recibo hasta malas palabras culpándome de que lo voy a embargar, que lo voy a mandar a Infocor o que lo voy a mandar después que no voy a poder tener créditos gracias a que yo le estoy llamando y lo voy a calificar. No, el cliente llevado de esta manera, con este procedimiento, puede lograr una toma de conciencia, puede estar dispuesto a rediseñar su plan y sus objetivos. Entonces nosotros estamos dispuestos a escucharlo, pasamos pues a trabajar con la empresa. Definitivamente todos los clientes que nosotros podamos haber hablado, va a haber una cartilla en la cual vamos a trabajar con nuestra supervisión. Entonces, la supervisión, la empresa, que es vista por la política que puede desarrollar tu jefe o la supervisión que está sobre el equipo de trabajo de cobranzas. Ellos tienen que aplicar metodologías para centrar, porque cada vez que tú, después de cada llamada que realices, tú tienes que hacer un centramiento contigo. Es decir, botar esas emociones, estas sensaciones, poner una buena música, quizás un momento,
tomar algo fresco, tomar un poco de aire, hacer trabajo de respiración, calmar. Esa situación no te pertenece. Esa situación pertenece a una realidad del cliente. Si bien en ese momento tú has estado con una escucha, tú también tienes que separarte de la emoción que le pertenece a la vida y las decisiones de la otra persona. Entonces, para que tú puedas servir a más personas, tienes que regresar en ti y no tomar cada llamada como algo personal, porque definitivamente vas a recibir en llamadas de cobranza, muchas de ellas, casi el 50% por no decir, muchas veces te reciben con insultos. ¿Por qué? Porque así como tú le estás llamando, está llamando otras empresas. Usualmente un cliente que debe o que pasa más de 45 días, definitivamente está ya su tema, su organización en tema de pagos ha salido de un orden. Pero los clientes no desean ser deudores. Cuando ingresan a pedir un crédito, no tienen la intención de quererte deber. Pasan por situaciones que los han empujado a situaciones que no han podido controlar, sea por sus familiares, sea por una situación crítica de enfermedad, sea por un viaje, por un despido, o definitivamente un tema emocional que lo ha desbloqueado, que puede haber hecho de que la persona haya perdido el control del orden de sus finanzas. Entonces, el supervisor siempre tiene que estar de acuerdo, atento a la emoción de su personal con el que trabaja, porque son seres humanos que merecen también ser escuchados. Entonces, ese feedback que existe en equipo hasta les hace reír situaciones, hasta compartir frases al inicio de la gestión, antes de llamar, compartir chistes que los extraigan de esa emoción. No llevar esas emociones tampoco a casa, porque si no, al día siguiente también tenemos un gestor de cobranzas que está cargado porque llevó toda la emoción pesada a su casa, se aumentó, se incrementó, al día siguiente llega más cargado, entonces las metas no las va a terminar cumpliendo, ni tampoco va a tener éxito en sacar mayor cantidad de acuerdos con clientes que realmente digan, se sinceren en el proceso de la conversación. Bueno, también es conveniente que el equipo conozca sus sueños de sus compañeros. El conocer sus sueños, el conocer los cumpleaños de sus trabajadores, el decirle a su trabajador que es muy importante para mí, hace que el trabajador esté conectado con la empresa y con la visión y misión que tiene la compañía. Esto va a ser un efecto multiplicador definitivamente no solo en el trabajador, que va a sentirse a gusto con su compañía y va a dar más allá de lo que espera. El personal tiene mucho que comunicar. Hay muchas cosas que ellos reciben, incluso hay fallas en el sistema de créditos o el sistema de las agencias, quizás que ha habido fallas en sus cargos indebidos, que definitivamente es un filtro que puede comunicar a la compañía que está fallando alguna área, que no está cumpliendo bien su trabajo o que ha habido un error administrativo, que puede ser corregido. Entonces, es bueno que exista un feedback. A veces no sucede eso, pero conviene hacer un reporte de este tipo de situaciones también. Bueno, hasta aquí les he querido brindar un alcance de lo que es el coaching aplicado en la gestión de cobranzas. Alguna consulta, me gustaría escuchar sus pareceres, sus consultas, sus preguntas. Estoy abierta a responderlos. Isabel. Cuénteme. Rogelio. ¿Cómo estás, Rogelio? Isabel, es cierto el tema del ser humano, ¿no? El ser humano es una persona que en un momento puede estar bien y en otro momento puede estar aturdido. Pero también, como parte de lo que has dicho, es importante que las empresas se fijen bastante en el tema del factor humano, porque muchos empresarios, muchas empresas
solamente se fijan en los números. Sí. Y no saben que si tienen a su personal adecuadamente tranquilo, digamos, en un ambiente de trabajo razonable, les puede rendir más, ¿no? Porque no mucha gente conversa en este caso, con los gestores todas las mañanas antes de que salgan o que comiencen a llamar a los clientes, no conversan, sino que vienen cargados, como tú decías, vienen cargados, y va a llegar un día pues que van a llamar a un cliente, ¿y vas a pagar o no? Y van a ir de frente con el hacha. Pero sí es el factor humano, las emociones, y yo considero que mucho depende también de la inteligencia emocional, porque hay que saber manejar tus emociones, ¿no? Y eso hay que aprenderlo, ¿no? Es un poco como para comentarlo nomás. Sí, qué gusto. Gracias, Rogelio, por tu participación. Sí, pues es verdad. Yo te hago una consulta, Isa. Tú nos has hablado ahora, en este momento, de la experiencia de un banco, por ejemplo, ¿no? Los dos ejemplos eran bancos que estaban realizando un servicio de cobranza a un cliente en mora. ¿Y qué hacemos nosotros cuando somos microempresarios o personas independientes que tenemos que cobrar a una empresa grande? El mismo procedimiento. ¿Vale el procedimiento? El mismo procedimiento parecido en el sentido de que tienes que sentarte con el cliente, porque la situación de tu cliente grande puede ser temporal. Hay un tema, es un socio estratégico para ti. Sí, ¿Okay? sí. No te conviene romper vínculos, ¿ok? Entonces, si él no encuentra la solución, pues llevarle una solución. O sea, ayudarlo, te conviertes en un colaborador de la compañía. Entonces, cuando pase toda esta mala racha, tú como colaborador has sumado a la compañía y ya no te ve como alguien extraño, fuera de, porque en los peores momentos tú le llevaste soluciones, ¿no? Entonces, visualice, siéntate con la empresa y hablen en serio, o sea, que se sincere también. O sea, ¿cómo logras ese tema de empatía y de confianza? Con una buena conversación. O sea, ponerte en los zapatos del otro es una de las posiciones de lo que nos hace trabajar en el coaching. Entonces, hay que ponerlos en el zapato. ¿Qué harías tú estando en esa posición? Y quizás sus trabajadores también están en una situación de tensión, porque definitivamente quizás están votando la mitad, del 50%. No lo sabemos, en esta pandemia definitivamente hay muchas empresas que están rediseñándose. Entonces, ellos están cumpliendo una meta numérica, pero ¿cuál es su plan para generar creatividad, para darle salidas a la compañía? Entonces, tú puedes sumarte a eso. ¿Tienes ideas que aportar a ellos? Hay otros caminos. Oye, me fui a una cooperativa y ya hay esta solución. La podemos aplicar incluso para tus otros clientes. ¿Qué te parece si podemos desarrollar una cosa así? O sea, tratemos de sumar, de aportar, de poner los zapatos del otro, para ver si entre dos crear es otra cosa. O sea, estimular al cliente a que se rediseñe, no solamente la empresa, sino el trabajador que representa esa empresa. Hola Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? Sí, Isa, mira una consulta. Yo, como digamos, un líder de equipo con sus colaboradores, ¿no? ¿Ya? Así como tú me dices que llamó el teléfono, le dijo, oye, ¿de qué maneras tratar al cliente? ¿Cómo tratar al colaborador cuando, por ejemplo, hay algo que tiene que modificar o corregir, ¿no? ¿De qué manera podemos, como tú dices, ponernos en el lugar del colaborador y tratar de que de la mejor manera posible enmiende su tarea, enmiende su labor, enmiende su objetivo, ¿no? En el centro de trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos trasladarlo a nuestro trabajo, este tema tan importante que se trata al cliente? Ok. Primero, ¿qué sucede? Entre todos tus trabajadores debes tener un mapa de sueños, saber sus propósitos, que son técnicas que nosotros realizamos en coaching.
Mapa de sueños, ¿qué viene a ser? ¿Cuáles son sus sueños, sus proyecciones de esa persona? Porque algo le está molestando, algo le puede estar incomodando, sea de manera personal, sea de forma de frustración. No lo sabemos, pero si no nos enteramos de la proyección que este personal tiene, de eso que le está afectando su colaboración, su espíritu, definitivamente no conecta con la empresa. Y al no conectar con la empresa, no va a mirar como la empresa. Entonces, ¿cómo la empresa enamora a tu trabajador? ¿No? Hay que enamorar también al trabajador, no solamente al cliente. Nos olvidamos que el trabajador es el primer cliente. El trabajador es el que va a difundir a otros con sus opiniones, si la empresa es buena, es mala, y puede generar confianza. Cuando un cliente escucha a un trabajador que es camiseta de su compañía, que respira por ella, que piensa por ella, el cliente externo, los que están a tu alrededor, hablan bien, o sea, reciben una opinión certificada de alguien que trabaja en esa compañía. Entonces, es importante que conectes el propósito de la empresa con el cliente, con el trabajador. La visión de la empresa con el trabajador. La misión de la empresa con el trabajador. Y esas cosas, por ejemplo, nosotros tenemos en la escuela de coaching el tailing, y que ayuda mucho a determinar estos empates, hasta un poco uniformar de alguna manera la visión y la misión en la compañía, respetando las cualidades. Alinearlos. Exactamente, lo que se le llama alineamiento. Correcto, correcto. Ahí te me lo ubico. Sí, de nada. ¿Alguna más? Estoy presta porque tenemos, creo que, tiempo. Sí, tenemos tiempo. Ya. Así que cualquier otra duda, aprovechen todo. está acá Isa para decirnos. Creo que Rogelio quiere preguntar. Sí, no, lo que pasa es que estaba pensando en la pregunta que hizo Milka, porque estamos en la misma condición. Entonces, a veces uno le vende o le da un servicio a una empresa más grande, pero a la hora de ir frente a frente te sientes como David y Goliat, porque tienes todas las de perder, ¿te das cuenta? Porque, es más, si bien puedes estar totalmente seguro o segura de cuando vas a la reunión, pero cuando ves, por ejemplo, tu empresa y ves a una cadena de supermercados y ves al presidente o al gerente de esa área, tú dices, pucha, mi protección es un punto versus una bola que tiene el otro, ¿no? Y al final va a mandar un poco el manejo que tiene el cliente sobre el proveedor, en este caso, ¿no? Y vamos a tener que entrar un poco como decimos, por el aro para seguirlo a él, y tenemos a veces que poner más de nuestra parte que el mismo cliente, sabiendo que el cliente tiene más posibilidad de poder mover su dinero más rápido que un microempresario, ¿no? Pero no olviden algo, que el cliente también tiene muchos servicios por necesitar, mucho rediseño que va a realizar. Tienes que estar presto al rediseño que él va a realizar. Tienes que estar rediseñándote tú también porque te tienes que ir acomodando. Porque la única forma de recuperar eso es empatando y corriendo al ritmo de él. Ah, claro. Lo que pasa es que a veces a veces te cansas un poquito antes. Es verdad. Bueno, es parte de la situación de quien tiene problemas de impago, ¿no? Y también por la persona que también debe también. Las dos. Más ahora, en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos. Entonces, la emoción, si tú te dejas llevar por la ira, por la frustración, son emociones reptilianas, en las que la conciencia la creatividad no te está ayudando a ver otras salidas. ¿Me explico? Está bloqueado. Entonces necesitas ¿qué? Tranquilizarte. Dejar ese saquito de problemas en un costadito que se resuelva con un plan. Si no lo puedes definir, déjalo, toma un poco de aire y genera otra
Ahí está en tus propósitos. Tienes que rediseñar tu propósito porque ahora los propósitos que tenías antes con sus metas han cambiado. Haz otro mapa de sueños. Aquellos que pensaban viajar todo este año como parte de su mapa de sueños, ¿cuántos sus motivaciones han caído al suelo? ¿No nos toca rediseñar sueños? Nos toca rediseñar sueños. Nos toca hacer minis propósitos, factibles, posibles. Nos tenemos que alistar un cambio. No solo la empresa que nos debe, sino también el que debe, el que cobra, definitivamente también debe estar en esos momentos de un diseño. Esta situación nosotros particularmente la he vivido 2 veces. En la época, bueno, creo que muchos de que me siguen hemos pasado una etapa crítica política en el Perú y he vivido esas situaciones en las cuales las empresas han quebrado y algunas no volvieron a operar. Tocó liquidar activos fijos y tocó rediseñarse las empresas. A veces los nietos terminaron haciendo otra cosa diferente a lo que el padre había creado porque todo quebró. Entonces, nos toca siempre en permanente cambio. Este mundo nos enseña muchas lecciones, pero nos toca tocarnos uno al otro, saber que lo que realice el otro nos puede afectar. Lo que deje de decirnos puede afectar. Es mejor crear confianza de modo que el cliente sea sincero y nos diga qué sucede. Y si no lo tiene, tú pedirle, establecer, trabajar la confianza. ¿Cómo trabajas la confianza? Desde un buen saludo, desde un chiste que le puedes decir a la persona, desde un bonito mensaje. Habían personas que hasta llevaban un chocolatito, de verdad, y ayudaba y abría una puerta. O sea, esos detalles chiquititos ayudan. Y si tu trabajador está tenso contigo, fidelízalo. Llevan poniéndole un globito y un lacito y diciendo, tú eres importante para nosotros. Ahora que, bueno, no tenemos mucho, no hay mucho contacto, hay muchos que están trabajando en sus casas. Un detalle, desde la computadora, un agradecimiento, un pensamiento de quién es, ¿no? En algunas compañías han identificado qué sueño tenían ese año y lo tenían como meta personal. Entonces, esas cositas, ¿no? O sea, para que puedas conocerse. No solamente te conozcan a ti como empresa, conoce también a tu trabajador, conoce también a tu cliente. ¿Y cuáles de los clientes van a seguir contigo? Dependerá de la confianza y los lazos de apertura que realices con ellos. ¿Alguna pregunta más? Aprovechen. ¿Estoy apta? Realmente muy, muy inspirador y creo que la clase llega en un momento justo porque realmente tanto empresarios como profesionales o como emprendedores están viviendo una situación realmente muy límite, se están redefiniendo no solamente desde lo que es la empresa en sí, sino que también en algunos casos está redefiniendo el servicio, ¿no? Y acá es donde entra esto que me gustó mucho que dijiste al final, la importancia que tiene uno conocer al cliente, conocer al deudor, conocer al de adentro, para saber esa redefinición hacia dónde realmente la orientamos. Así que bueno, es un gran desafío que todos tenemos y sin duda que la herramienta del coaching nos ayuda y nos colabora a poder salir adelante un poquito más airiosos en esta situación que realmente nos está afectando a todos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más a la querida Isa? Ahí los dejo con esta frase. Pues. Nunca vamos a tener un mundo perfecto, pero no es romántico e ingenuo trabajar por un mundo mejor. Isa, yo te agradezco de verdad. Y has dicho algo muy cierto, algo que dijiste al final, que esta pandemia había permitido que las empresas más bien se redescubran o que más bien descubran que a veces eran sueños personales. Y sabes que a mí me ha pasado eso durante la pandemia, ¿no? Yo siempre digo, en medio de todas las desgracias que ha habido, uno tiene que rescatar las cosas positivas, ¿no? Y yo en esta pandemia realmente, entre las
cosas buenas que rescato es haber podido descubrir a qué cosa quiero dedicarme dentro de lo que hago, porque llegó un punto que yo no sabía a dónde quería ir. Y más bien la pandemia me hizo detener un poco, parar, y oh, sorpresa, esto es lo que quería, ¿no? Qué Y bonito. mira, es cierto, gracias por tu exposición. Sí. Conecta tu corazón, sí, conectar tu corazón con la labor que estás haciendo. Y si esa labor no te agrada, pregúntate qué misión guarda esa lección del aprendizaje del trabajo que estás. Uno cuando está en gestión de cobranza a veces dice, Dios, ¿cómo se me ocurre haber entrado a cobrar? Porque todas las mañanas recibo llamadas y bendiciones, por no decir lo contrario, de muchas personas que me están culpando de su situación. ¿Ok? Entonces comienzas a aprender, aplicando el coaching, comienzas a sentir, a trabajar más eficientemente. ¿Por qué? Comienzas a escuchar a la otra persona como un mundo, como una riqueza con sus experiencias. Y también te das la oportunidad de poder inspirarlo, no porque lo que vas a decir consejos, para nada esos consejos, porque hay un respeto de espacio que tiene que haber entre el cliente y tú. Tú no puedes, ni legalmente, darle consejos al cliente. Tienes que hacer preguntas para que él mismo se responda. ¿Qué preguntas son hábiles para él? Y quizás esa conversación te motivó tanto y tú dijiste, uy, me olvidé de preguntarle esto y con esta pregunta él hubiera encontrado la salida, a mi parecer. Él hubiera visto que tiene más. Un caso, por ejemplo, tenía un cliente en algún momento y primero comenzó a gritarme, a decirme todo lo que podía. ¿Qué había pasado? Que le había estafado el contador, le había estafado su abogado. El contador había puesto la garantía, la propiedad de su mamá. Le ejecutaron en la casa de la mamá y faltaba todavía ejecutarle el almacén, donde se habían ido a mudar él con su mamá. Entonces, el señor no quería contar su situación, porque era muy orgulloso, había sido empresario, había manejado tanto dinero. Pero pues había caído y no quería contarle a nadie la vergüenza de haber sido estafado por sus personas de confianza. Entonces, ¿qué sucede con este empresario? Este empresario me dice, yo ya perdí todo. Yo no tengo, solamente tengo un almacén y nada más. Yo ya estoy viviendo con mi mamá. Entonces, ¿qué dice el cliente? Le digo, señor, pero ¿usted ahora tiene una super experiencia o no considera que tiene mucha experiencia? No, pues señorita, yo ya con esto he aprendido mucho. Y usted tiene bastantes... ¿Cómo ha sido el negocio usted? ¿Lo conoce bien? Le digo, claro, eso sí, yo he sido muy, muy bueno en el negocio. Después, obviamente, toda esta conversación se dio después, cuando ya se calmó y dijo, comenzó a soltarse y decir la verdad de lo que le estaba sucediendo. Y él me dijo en ese momento, bueno, sí, tengo muchas relaciones que me podrían dar créditos. Y no sé, entonces, ¿por qué espera y por qué está sentado aquí? Le dije. Y él me miró y me dijo, ¿de verdad, no? Bueno, yo no sé si su contador podrá tener su experiencia. No, definitivamente no. Ok, se paró. Comenzó a conversar con sinceridad, con honestidad, y ya no con el orgullo que vino. Mire cómo había madurado el Señor. En menos de 2 horas. El hombre ya estaba en otra. Comenzó a generar, a crear y comenzó a pedir crédito para ladrillos, se fue a tocar puertas de casas en las cuales él ofrecía el primer piso, darles otros 2 departamentos o un departamento más y construía 5 pisos para ellos y ganaban, los hacían socios a los dueños. El señor se convirtió en un constructor de toda una zona residencial. Con un almacén donde afincaba a su abuelita, pero él no veía lo que él había recogido en experiencia en ese dolor tan difícil. Definitivamente a veces los clientes se quedan pegados a la dificultad, pero está en nosotros hacer preguntas adecuadas, escucharlos. ¿Cómo yo podría saber de que el cliente necesitaba eso si no lo escuchaba? Entonces es básico nuestra escucha activa y nuestras preguntas.
que cuando se vayan, quizás analices el caso, estas preguntas podrían ayudar al cliente. Lo puedes volver a llamar, lo puedes volver a citar y puedes gatillar en ellos un despertar. Y con él se pudo recuperar todo y nos pagó hasta, fue lo máximo, nos mandó hasta regalos para que vean el caso. Entonces, te estoy contando una situación de crítica de un periodo que nuestro país sufrió crisis. Entonces, así como él, si les cuento, me faltarían horas para poderles contar situaciones en las cuales sí ha funcionado este método. Los invito a practicarlo. Bueno, Isa querida, ya se nos está haciendo la hora. Muchísimas gracias. Ahí en el chat hay millones de comentarios para que leas, todos muy, muy halagadores. Te agradecemos muchísimo, realmente el tema es de impacto. Sabemos que cuando salgamos de la pandemia, una de las situaciones con las que nos vamos a encontrar van a ser justamente los incumplidores de pago, y también sabemos que con la diferencia que ahora tienen una respuesta todos en común, que va a ser: y estuve en cuarentena, estuve en pandemia, no gané plata, no pude sacar. Entonces realmente la habilidad que vamos a tener que tener en esos casos para conectarnos y, como decías recién, para escuchar y para preguntar correctamente y poder llegar a un punto de equilibrio justo en lo que hoy nos está pasando, porque además no es un pretexto, probablemente sea algo realmente real. Así que bueno, muchísimas gracias, Isa. Muchas gracias a todos aquellos que se han conectado. Los esperamos dentro de 15 días con el laboratorio número 28 y seguimos sumando. Así que bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme desde Argentina. Gracias. Gracias, Isa. Estuvo buenísimo. Besos a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Gracias, saludos desde La Paz. Gracias, Chavi. Chao, chicos. Chao, Isa, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Gracias, estuvo muy bonito.